Audiolibro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Capítulo 3. Evolucionismo mitigado. Después de haber tratado hasta aquí la teoría del evolucionismo absoluto, vamos ahora a tratar acerca del evolucionismo mitigado. Esta variante admite de alguna manera la intervención de Dios en el principio de la vida, a partir de lo cual evolucionó todo, hasta llegar al cuerpo del hombre evolucionado de un cuadrumano. Aquí admite otra intervención de Dios para infundir en un animal evolucionado en algún momento el alma humana. Aunque ya se vieron varios argumentos y razones en contra del evolucionismo del hombre en general, y puesto que en esta variante se acepta a Dios y su intervención, aunque limitada y deformada, daremos otras razones, algunas de las cuales de orden espiritual. Contra Dios y sus atributos. Según los propugnadores de ese sistema, Dios el Todopoderoso, al querer coronar su obra creadora con su criatura más bella y más semejante a sí, pudo menos de lo que pudo en el principio. Es decir, al principio pudo crear de la nada todos los elementos, pero después le faltó potencia para crear directamente a su Hijo, a la obra más bella de toda la creación, y tuvo que esperar innumerables evoluciones para sacar la obra maestra de sus manos creadoras. Amén de que tuvo que esperar también miles y millones de años para ser glorificado por Él y por toda la creación por medio de Él. ¡Qué barbaridad! Niegan la omnipotencia de Dios y le dejan una pequeña potencia limitada. ¿Cómo dirán? ¿Creo en Dios Padre Todopoderoso? Dios, según ellos, primero creó un animal con principio vital animal, y luego que éste evolucionó, lo tuvo que perfeccionar añadiéndole el alma humana. Entonces tenemos dos principios vitales, el animal y el humano. ¡Qué necedad! O bien le tuvo que quitar el principio animal para sustituírselo con el principio humano o alma humana, matando así el animal en su principio vital, y con él la perfección animal con la que había sido creado, dejando solo un cuerpo evolucionado, un cadáver de animal para infundir ahí el alma humana. Entonces el perfecto tuvo que perfeccionar su obra imperfecta, el inmutable mejoró su obra creadora, más necesidades contra la infinita perfección de Dios. Así que según los defensores de este evolucionismo, o Dios infundió un alma humana a un ser que siguió siendo animal, con su principio vital animal mezclado y confundido con un alma humana, o primero destruyó ese principio vital animal, matando así el animal, pero dejando su cuerpo para infundirle un alma humana y con ésta su aliento divino. Ofenderse a sí mismo, infundiendo el alma espiritual, inmortal, inteligente y libre, soplo divino suyo en un animal o en su cadáver, por muy evolucionado que se quiera pensar, pero siempre descendiente de una larga procreación de brutos, es blasfemia solo pensarlo. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6. Mientras que él mismo habrá dado su propio aliento, no solo santísimo, sino divino, vivificante y divinizante, que funde su imagen y semejanza a un chango o a su cadáver. Y este es el modo con que Dios amó al hombre hasta el exceso, al sacarlo de una bestia, pudiendo crear él directamente con toda facilidad. Qué limitadísimo amor paterno. Además hay que considerar de qué bestia dicen que lo sacó, de una que él mismo tachó de inmunda en la antigua ley. De entre todos los animales que caminan a cuatro pies, serán inmundos todos los que andan sobre sus manos, y quien tocare su cadáver será inmundo. Levítico capítulo 11, versículo 27. En la antigua ley establecida por Dios mismo, quien tocaba usaba de las cosas inmundas, y tratándose de animales, quien tocaba usaba el animal inmundo, su cadáver quedaba manchado de impureza, y no podía acercarse ni al templo, ni podía tratar con las demás personas, pues quien lo tocaba quedaba también impuro, hasta que cumplía una pena para purificarse y algún rito, y sólo así podía acercarse de nuevo al templo y tratar con la demás gente. Así que quienes sostienen ese evolucionismo mitigado, querido lector, blasfeman, porque hacen a Dios impuro, ya que le atribuyen que usó del chango o de su cadáver, cosa prohibida por él mismo, y no para una cosa cualquiera, sino nada menos que para infundirle con el alma humana su aliento divino. ¿Cómo habría podido Dios declarar
inmunda esa bestia si de ella había sacado al hombre a imagen y semejanza suya, y si después el Verbo se encarnaría en eso. Entonces el Verbo se encarnó en un animal inmundo evolucionado, haciendo a Dios doblemente impuro, y a su Madre Santísima Purísima Concepción la sacó de una bestia impura. Qué blasfemias más ofensivas y deshonrosas hacia la majestad divina. Pero si así hubiera sido, lejos de declarar los changos como animales inmundos, los hubiera declarado como dignos de veneración, pues de ellos habría tomado nada menos que para formar la santísima humanidad de Jesús y a su propia madre. Puede pensarse en un paraíso celestial, en la que las legiones de santos, unidos íntimamente a la divinidad y partícipes de la felicidad divina, con sus cuerpos resucitados y gloriosos, sean resultado final de una larga evolución de bestias. La creación de todas las cosas y en especial del hombre es la primera verdad revelada en la Biblia. Y él nos engañó diciéndonos mentiras y nos sostuvo la mentira durante milenios enteros. Como se ve, este evolucionismo va en contra de los atributos de Dios, de su omnipotencia, de su sabiduría, de su amor, de su inmutabilidad, de su perfección, de su veracidad, de su santidad, majestad y decoro, y deformado y limitando los atributos divinos e infinitos de Dios. Deforman y limitan al mismo Dios. Su Dios no es el Dios verdadero de la revelación de 6000 años y del magisterio de la Iglesia de 2000 años, sino un Dios hechura de ellos. Contra la fe. Pero sigamos analizando su teoría para ver a qué consecuencias heréticas llegan. Dios, a pesar de todo, infundió su aliento en aquel animal evolucionado. ¿Pero en qué punto de la evolución le infundió el alma y dejó de ser animal? ¿Y cómo se le infundió? Porque aseguro que, como dice el Génesis, no, pues nada de ahí aceptan. ¿Y solo evolucionó uno para que Dios sacara el primer hombre Adán, o fueron muchos los que evolucionaron? Y si evolucionaron muchos, o más bien toda la población de esa especie, solo en uno infundió el alma, mientras que los demás se quedaron con animales con aspecto de hombre, pero sin alma, ¿o qué? Tal vez entonces es más lógico pensar que Dios infundió su aliento divino y un alma en cada uno de aquellos homínidos, y de ambos sexos, de modo que Adán, primer hombre, no existió, ni Eva, primera mujer, sino una muchedumbre de Adenes monos y de Evas monas. Consiguiente, eso de que Dios formó a la primera mujer del primer hombre sale sobrando, porque no encaja. ¿Quién sabe para qué lo nombra la palabra de Dios? Porque esto no lo explica ni con mutaciones, puesto que según ellos aparecieron simultánea e independientemente unos y otras. El estado de justicia original y de felicidad, los dones preternaturales y los sobrenaturales, pues, también se niegan, así como el primer periodo de vida perfecta de Adán ante Dios antes del pecado original. Porque como la evolución es un proceso ascendente, el estado perfecto de felicidad, el punto mega está muy lejos, todavía falta evolucionar más. Seguidamente se niegan la prueba y el pecado original. ¿Qué prueba pueden tener unos animales humanos? ¿Y para qué, si ninguna otra especie animal tiene pruebas, puesto que no tiene libre albedrío? Y si acaso les viene en gana aceptar que fueron probados por Dios, ¿cómo habría sido? ¿En qué habría consistido la prueba? Dios les habría ordenado a todos aquellos recién hominizados, hombres y mujeres, que lo obedecieran, ya que la raíz de la prueba es la obediencia, pero ¿de qué manera se les aparecería a todos y les hablaría a todos en una manifestación multitudinaria o cada uno en particular? De aquella turba de primeros hombres y mujeres no hubo ni uno que obedeciera, y si algunos desobedecieron pero otros no, ¿por qué somos concebidos todos en pecado original? Solo algunos somos concebidos con pecado original o ninguno. Supongamos que todos y todas desobedecieron de todas maneras, como se nos transmitiría el pecado si los pecados personales no se transmiten. Sin embargo, dice Dios que todos nacemos en pecado original. Por un solo hombre entró el pecado al mundo, y esto porque solo uno estaba a la cabeza de la misión de la familia humana.
Después de aquel primer pecado tan poco convincente, o más bien de aquellos muchos primeros pecados, Dios dio la promesa del Redentor, que no se le prometió Dios a un solo don. Entonces, ¿en qué consistió la promesa de la redención? ¿Cómo no quedan convencidos de los pecados originales y de que estos hayan tenido efectos universales? En consecuencia, no quedan convencidos de la redención misma. Si se duda o niega que por un solo hombre entró la muerte, se duda o niega que por un solo hombre entró la vida. Si es falso que en Adán todos morimos, es falso que en Cristo todos somos vivificados y resucitaremos. Y si se niega la redención en el sentido en que ha sido revelada, y siempre la Iglesia la ha entendido, se niega todo lo que de esta brota. Iglesia, sacramentos, empezando por el bautismo, que es fundamento de los demás sacramentos, siguiendo por la confirmación y confesión y los demás. La Santísima Virgen también, porque Inmaculada Concepción, única, exenta de pecado original, ¿qué significa? En fin, si le seguimos por esta línea, se acaba negando todos los dogmas y diciendo puras herejías. Pero eso sí, este es el evolucionismo mitigado que acepta a Dios y que hasta que dicen que no se opone a la fe, será a su fe, porque a la mía, que es la fe católica, sí se opone y absolutamente. Nuevo video, capítulo 4. Pruebas y testimonios históricos.